Damas y caballeros, niños y niñas, con su autorización, este es el Club de Habladores. Sí, señores, el Club de Habladores, que probablemente mi voz no se escuchó con lo alto que tenía el sonido, pero no importa. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a Que Se Vayan Todos, edición Europa. Y es edición de Europa porque lo estamos grabando efectivamente un 11 de septiembre, un día además proverbial, a las 3:15 de la tarde de Caracas. Y ahorita veremos cuáles son las horas de toda la gente, pero por lo menos en Finlandia ya están viendo Ángel en Finlandia está con su respectiva cerveza, Santiago en Nuremberg, Daniel en Londres, Josué en Perú, porque no se lo va a pelar, no importa que sea para europeos, yo también tengo derechos, claro que sí, Perú presente. Ana en Portugal, qué placer. Mira, Ana, hay que decirlo abiertamente, Ana nos ha dejado un tareón, porque generalmente la gente manda un articulito, uno dice, mira, vamos a hablar de la integración cultural del inmigrante. Entonces alguien dice, mira, aquí está este videíto, un TED Talk de 18 minutos, bien chévere, y uno, oye, qué chévere. No, Ana nos pone un artículo con sus pie de páginas, tablas, quiero que vean que hasta tuve que imprimir las tablas por culpa de Ana, porque el PDF no me permitía copiar y pegar la tabla, y entonces tuve que trabajar, bueno, ni siquiera era un PDF, era un código exclusivo de ellos los académicos. Ana nos puso un tareón y tuve que cortar y pegar. Bueno, tuve que hacer una, que al final estoy seguro que no voy a utilizar prácticamente nada de eso, pero lo que me impresiona, Ana, debo decirlo, es que hubo gente en el chat que decía, el link no me abre, porque yo cometí un error tipeando el link, lo cual indica que había gente dispuesta a leer un artículo de 22 páginas y eso, damas y caballeros, merece un bellísimo aplauso por parte de todos ustedes porque efectivamente esto es un club de habladores comprometido. Arrancamos este club de habladores dedicado hoy entonces al tema de la integración cultural del inmigrante, si el inmigrante hay que integrarlo, si eso debe ser espontáneo, si eso debe ser planificado, si debe haber un programa, si se le debe tratar como una especie de minusválido, con un audio de un video, bueno, mentira, un video de un audio en realidad de La Contracrónica, podcast que tiene ya bastante tiempo, en el cual el autor, el locutor, respondía la pregunta que le hacía a alguien sobre la integración en dos aspectos. La respondía uno por el lado del idioma, y ya vamos a conversar de eso. La opinión de él era evidentemente que el idioma no importa tanto, que esto del idioma es en realidad algo relativo, porque, y él daba el ejemplo, Suiza tiene un pocotón de idiomas y el tema de que todo el mundo aprenda catalán, por ejemplo, en España y aprendan vasco. Dígame tú que te manden a aprender vasco, que ni los mismos vascos quieren aprender vasco. Pero bueno, en el caso de Fernando Díaz Villanueva, él decía, esto no es, el tema no va por el lado del idioma. Y luego él responde otra pregunta que dice que va por el lado del trabajo. Que bueno, que la gente en lo que llegue y se ponga a trabajar, pues ya esa es la integración por donde debe ir. Pero Santiago desde Nuremberg, y te voy a dar la palabra de primero, en el chat coloca lo que está diciendo ahorita el pana, en este caso el locutor de la contrarréplica, Fernando Díaz Villanueva, ahorita haría que le explote la amígdala a muchos venezolanos en Panamá. Tiene usted la palabra, Santiago, póngale por favor marco teórico, premisas y conclusión a esa afirmación de por qué los venezolanos en Panamá explotarían y a qué afirmación evidentemente te referías en ese momento. En ese momento me refería a aquella afirmación bueno, que la gente se tenía que integrar de alguna u otra forma, que él estaba hablando de, no recuerdo exactamente la línea, pero el argumento que él estaba dando era que, bueno, que la gente en primera generación pues le cuesta un poco integrarse, en segunda generación ya la cosa va rodando un poco más, y luego más adelante, si mal no recuerdo, él está hablando de la parte de cómo hace el inmigrante o cómo influye el inmigrante en la cultura que lo recibe. En la cultura de quien lo recibe. Él daba el ejemplo de Argentina, donde llegaron una cantidad tal de italianos que evidentemente, porque tú me vas a decir que el acordeón fue un instrumento que los indígenas desarrollaron, que surgió de la totalmente Pampa. Autóctono. El acordeón es algo que solamente llega por un fanatismo muy particular, porque es un instrumento que solo se ve bonito en un solo momento, que es el día del entierro del que lo tocaba, que lo ponen al lado de la urna. El acordeón como instrumento requiere agarrarle un gusto, y obviamente la cantidad de migración italiana en Argentina tuvo un impacto brutal. Pero ya va, pero ¿por qué te referías al venezolano en Panamá? No me evadas, no me escurres el bulto, no me escurres el bulto. Bueno, yo vivía en Panamá
creo que entre 3 o 5 años, depende de dónde estaba en el mundo. Y pensé que ibas a decir, depende de cuánto había consumido. O sea, obviamente afecta tu concepto de la noción del tiempo, claro. Si hablamos de café también, pero la cuestión es que estando allá me di cuenta que yo trabajé en una compañía conocida por muchos venezolanos, no voy a decir el nombre, la cual la mayoría del personal era venezolano. Entonces, y de hecho, lo único que tú veías era que los venezolanos se juntaban con venezolanos y cada vez que entraba un panameño a la compañía, era muy difícil para ese panameño integrarse en los equipos. Y Integrarse a los venezolanos, ¿te refieres? Integrarse a los venezolanos, exacto. Pero también veías esa renuencia de los venezolanos a integrarse o a entender cómo funcionan las cosas en Panamá. O Ok, sea, te voy a dar un ejemplo de lo que yo viví que me llamó mucho la atención. Estando yo en la cola de un lugar de comida rápida, cuando yo iba a Panamá a presentarme, yo era prácticamente un embajador del manual de Carreño, porque yo sabía que los venezolanos habíamos dejado una reputación tan fatal. La primera ola que se fue para allá fue, al parecer, no fue la mejor del mundo. Y fíjate que no he encontrado nadie, inclusive venezolanos en Panamá, que me lleve la contraria en esto, que me diga, no, eso es una mala fama. Así que todos, sí, sí, los primeros que vinieron la cagaron. nos la ganamos. Yo me bajaba al aeropuerto y era buenas tardes, buenos días, buenas noches, muchas gracias, muy amable. ¿Sería usted tan amable de, si no es mucha molestia? El si no es mucha molestia es ya mi nivel más alto de Carreño, ¿no? Si no es mucha molestia, me puede decir dónde está el baño, si no es mucha molestia, porque sentía que tenía que lavar o ganar puntos que habíamos perdido. Y lo viví en un lugar de comida rápida donde estaba, lamento decir el gentilicio, pero era un venezolano y además maracucho, que el panameño tiene un ritmo, ¿ok? Yo solamente puedo comparar esto como cuando yo voy a Barquisimeto. Cuando yo voy a Barquisimeto, yo en el avión hago ejercicio de respiración y trato de desacelerar mi ritmo cardíaco. Evito consumir cafeína o teína o azúcar, cualquier estimulante. Y entiendo que voy a un lugar donde la vibra es otra, ¿ok? Donde el tempo es otro. Donde la vibra es tranquilo, relajado. Y me ha pasado. Y ojo, lo respeto y además lo disfruto después de 2 días. Los primeros 2 días estoy en un ataque de nervios. Pero bueno, él estaba ya, yo creo que llevaba ya tiempo en Panamá y el tipo empezó como que, pero vos estás viendo cómo se tarda este coño. Este carajo en Caracas no duraría ni 10 minutos. Así. Y lo decía en voz alta. Bueno, no sé si es que existe la capacidad de susurrar del maracucho, pero en todo caso lo decía en voz alta. Y yo no aguanté. Yo no aguanté y le dije, hermano, usted está en su casa. O sea, usted fue el que se vino, a menos que usted lo hayan montado dormido en una catapulta en la ciudad de Maracaibo y se haya levantado frente a la costa de Panamá con el chapuzón en el agua, obligado. Usted no puede estar criticando que esta gente sea de una u otra manera. No me venga usted a joder. O sea, usted se vino para acá. Y una de las cosas que, por ejemplo, en Chile me decía un conductor de Uber, llevándome a un show, era que a mí me gusta mucho el venezolano, porque el venezolano no nos quiere cambiar, no quiere que nosotros nos adaptemos a ellos. Y lo decía, creo que sobre todo en función, y lo oía el comentario muy a menudo, del ecuatoriano, ¿ok? Del ecuatoriano que llega y el haitiano, que Chile recibió una gran cantidad de haitianos, pero sobre todo el ecuatoriano que tiene unas cuadras tomadas de Santiago de Chile que son de ellos y que, al igual que la compañía que tú describías, o sea, al chileno le cuesta entrar allí y el chileno siente que es un extranjero en su propia casa. Ahora, esto del venezolano, ¿alguien lo ha vivido en algún otro lugar? Voy a darle la palabra ahorita a Daniel desde Londres y quiero que sepas que eras uno de mis primeros candidatos a hablar, Daniel, porque Londres es una gran capital de la integración cultural de toda la vida, es decir, no de este siglo ni del pasado, sino del antepasado. Así que creo que tú tienes algo que decirnos al respecto. Habla, Daniel. Pero ya va, Santiago, termina tu idea, disculpa. Sí, bueno, a lo que iba a agregar acá es que, como pueden ser los venezolanos, una de las cosas que pasaba mucho era la prepotencia, que evidentemente estaba muy mal vista, pero entonces también entra el tema de la comida, entra el tema de la música, entra el tema de ya va, pero dame ejemplo de la comida, dame chisme. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, con la comida, nosotros tenemos arroz con pollo y en Panamá también lo tienen. El arroz de Panamá es diferente al de nosotros. El arroz viene con guandú, que son como unos guisantes pequeños. Muchos venezolanos en Panamá jamás han comido, o bueno, de los que yo conocí, jamás comieron arroz con guandú o arroz con pollo que tenía guandú porque, ay no, es que eso es comida panameña y la comida panameña no me gusta. Eso incluye también... Y además es muy absurdo decir la comida panameña, porque si tú me dices la comida cantonesa, yo digo, bueno, obviamente estamos hablando de una tierra que tiene hasta un pH distinto, chico, que produce unos vegetales distintos, donde hay unos sabores distintos. Es decir, no es que te están diciendo, mira, ¿cómo es posible que tú no comas el grillo panameño? Nosotros que nos gusta tanto comer, sino simplemente le están agregando unos granos a un arroz, hermano. ¿Qué tan difícil puede ser en aras de agradecer el hecho de que eres un puto huésped? Me disculpan el puto, pero es que esto a mí me exacerba porque tiene que ver con nuestra soberbia.
¿Qué tan difícil puede ser reconocerle? Yo, por ejemplo, cuando fui a Puerto Rico y conocí el mofongo, que es una forma de preparar el Oh. cochino con plátano, yo no soy un gran amante del plátano, nunca lo he sido, pero además porque químicamente, como soy epiléptico, la cantidad de potasio del plátano nunca me ha convenido, nunca ha sido de las cosas que me recomendó. Primero que me dijo el doctor fue, mosca con el plátano, mosca con las drogas. Y yo, ok, ¿qué de pica? Plátano y drogas. O sea, está muy bien, está muy combinado esto. Sabes que yo vengo de Latinoamérica, ¿no? Gracias, hermano. Me lo comía y además me gustaba, le encontraba el gusto, porque aquí está lo otro a lo que vamos. La disposición, anótense allí, ¿cuánta disposición tenemos a agarrarle el gusto a algo? Que no quiere decir que te tiene que gustar, pero cuánta oportunidad le da uno a la otra cultura. Y yo creo que una de las cosas que pegaba de Panamá es que ni siquiera le dábamos la oportunidad a esa Tal cual. cultura de encontrarse con nosotros. Daniel, desde Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes de entrar en el tema de Londres, quería mencionar dos anécdotas. Primero, me acuerdo hace 10 años que estaba en Madrid, en el Museo de Jamón, y había un venezolano que decía, es que Venezuela es todo lo mejor del mundo, bla, 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 es que nosotros tenemos los mejor, el país rico y todo lo demás. Y entonces a mí me chocaba, yo llevaba 10 años en España, y yo le dije, mira, uno de los principales problemas en Venezuela es que nosotros pensábamos que éramos ricos. Y entonces el hombre, porque estábamos, el Museo del Jamón es básicamente, son todos madrileños lo que consumen allí. Que además es Entonces, algo increíble, porque cuando uno vive en Madrid, yo que vivo en Madrid, no hay nadie que haya nacido en Madrid. O sea, es una de las cosas más increíbles de claro, Madrid es que tú hablas con cualquiera y todo el mundo viene de Alicante, de Valencia, de Andalucía, de tal, y dice, bueno, coño, en esta vaina no hay un hospital donde nazca gente, o aquí cuando nace la gente la mandan a vivir a otro lado. Pero continúa, es que se disculpa, van que a las tenía que afueras, sacarme eso del pecho, porque es algo que siempre me pareció asombroso, que yo no llegué a es conocer un verdad. madrileño nacido en Madrid. Eso no existe, es como una tierra única y exclusivamente para ir para allá. Ajá. Vale, esa es una de las anécdotas y entonces el señor prácticamente después cambió la cara y casi se puso a llorar porque conectó la realidad que tenía en su entorno. Ya era inmigrante en Madrid. Ok, pero le estamos dando un salvoconducto también, quizás a la actitud que describía Santiago del venezolano en Panamá, que tiene que ver con que esa soberbia en realidad es una compensación para no reconocer que tu país no existe. Pues. O sea, Ya. que vamos a darnos historia, o por lo menos el país en que tú creciste, que tú visualizaste, el que tú te veías a ti mismo, no existe. Entonces lo compensas con una sobreestima exagerada que pues tiene el efecto que va a tener. ¿Qué otra anécdota tenías de venezolanos Mira, la afuera? Ojo, no segunda quiero que fue, esto se nos quede en esto, porque tenemos que hablar no, de no, lo que no. ustedes han vivido de la integración afuera. La segunda fue en Escocia y entonces yo estaba con un inglés y un escocés. Y entonces ellos decían, ah, es que la serie de Narcos, ah, tú eres de Venezuela, entonces tú eres Pablo. Entonces yo le decía, y le dije al inglés, y tú eres McDouglas. Y entonces él se quedó cortado, porque tú sabes la rencilla de los escoceses y los ingleses, y entonces ahí la joda y todo se terminó. Entonces, es la segunda anécdota, Claro, quizás pero no ahí tiene teníamos que nada que hablar ver con con... algo que ya conversamos una vez en Club de Habladores, que es el tema de los estereotipos, que tienen una función, pero a la vez tienen un lado corrosivo, y esto es muy válido. También en Londres está Verónica, que por fin está en una hora decente para ella. Cuéntanos, Verónica. Sí, por fin, ya no tengo que estar a medianoche. Sí, hay un par de cosas. Una es, yo he vivido en Madrid, viví muchos años y ahora en Londres he vivido también muchísimos años. Cuando yo viví en Madrid, a principios de los 90 había muy pocos extranjeros y muy pocos venezolanos. Entonces la gente no sabía sobre los venezolanos, no tenía ni idea, no sabía ni dónde estaba Venezuela, creían que Venezuela estaba justo al lado de Madrid, justo al lado de México. Y es interesante cuando uno habla como inmigrante, uno se quiere integrar a la sociedad, pero el que se quiere integrar es aquella persona que ha llegado al país queriendo estar en el país, el que ha salido del país porque ha tenido que salir, se encuentra en muchas ocasiones que no quiere la nueva situación en la que está, que todo le parece muy distinto, terminan quejándose, como en uno de los comentarios que la gente se queja, se queja y se queja del país donde está, porque se encuentra con una realidad más distinta a lo que ellos creían. Por ejemplo, si tú vienes de Venezuela, Madrid, y no te han dicho, en España se habla otro idioma. Uno se cree que en España hablan español. En España no hablan el mismo español que hablamos nosotros. La verdad es que hablan otro idioma. Si uno se tiene que adaptar a la idea de que uno tiene que aprender una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de decir palabras. Por ejemplo, pantaleta. La pantaleta en Venezuela, en España se llama braga. Y para nosotros braga es una cosa totalmente distinta.
Bueno, igual que... donde tú pides un señor. exacto, hay toda una cantidad, pero está el tema del lenguaje, pero está el tema de la actitud del migrante, pero también está el tema de la actitud del país que recibe, que yo creo que es uno de los grandes temas que se discuten. Es decir, Londres, por ejemplo, siempre se ha apreciado de ser una ciudad multicultural, que, bueno, por haber sido además padre de una colonia que iba desde la India hasta el borde con Alaska, pues obviamente tiene una gran cantidad de migración. Tú, de lo que has visto allí, la política del inglés con respecto a la migración, ¿qué tan sabia te parece? ¿Qué tan integradora te parece? Ellos lo intentan, pero no te presionan. Tú te encuentras muchos guetos, te encuentras con guetos de gente turca, de gente china, de gente bangladeshi, y en esos guetos no se habla el inglés. Y hay familias enteras que han vivido toda una generación y la gente no sabe hablar inglés. Y han querido y han intentado forzar que la gente aprenda el inglés para que les den sus residencias, pero no ha pasado. Ahora, La verdad aquí que no nos ha dice pasado. Ángel de Finlandia que él se siente más integrado en la parte de atrás del mundo que en Madrid. Refiérese él a Finlandia como la parte de atrás del mundo. Aquí donde vivo es la parte de atrás del mundo porque estoy a 8 horas de Helsinki en carro. Tú estás a 8 horas de Helsinki. De Helsinki, sí, estoy más cerca del Polo Norte que de la capital. Estoy más cerca de la aldea de Santa Claus que de la misma capital del país. Entonces, me siento más integrado aquí que en Madrid. En Madrid la gente era un poco, o sea, no se me hacía fácil conseguir trabajo, no se me hacía fácil conseguir de un trabajo dentro de mi área de especialidad, se me hacía complicado, también hacer ciertas actividades se me hacía más difíciles, y los venezolanos que conocía solamente se la pasaban quejándose de España. Yo, pero vamos, ¿qué están haciendo? Entonces, claro, cuando conseguía algún trabajo, sí lograba integrarme un poco con la gente, migrantes de todas partes del mundo. Esa experiencia me interesa, porque si nos quedamos mal pegados en la experiencia de los venezolanos, vamos a repetir un poco la misma anécdota de nuestro tema de autoestima, de cómo tratamos de compensar la autoestima diciéndole al mundo que qué bolas, que el mundo no es como Venezuela. Cuando tú ves la experiencia de integración de otras culturas, en el caso finlandés, ¿crees que es exitosa en el caso de Finlandia o se han generado también estos guetos que pues obtienen ciudadanía, pero no se integran a la cultura ni a nada por el estilo? Mira, lo que pasa es que hay dos tipos de migrantes que llegan a Finlandia. Los que llegan por algún trabajo altamente cualificado, ya sean investigadores, doctorantes, ellos no se quieren integrar al país. Ellos no quieren aprender el idioma, ellos no quieren manejar su cultura, siempre mantienen su círculo cercano de gente de su mismo país y tratan de mantenerse siempre entre ese círculo. Bueno, y hay que agregar, Ángel, y esto nos lo puede confirmar Ana, que la academia en sí misma es un país Sí, sí. que tiene sus reglas y tiene su forma de ser, y cuando tú entras a una sala de profesores de una universidad, tú estás entrando a un país aparte. Eso tiene sus reglas, eso tiene su cultura, y la ciudadanía te cuesta no sé cuántos años de doctorado. Ajá, y luego el otro tipo de inmigrante. El otro tipo de migrante que se vino acá sin que no tiene posibilidades de cambiar sus papeles, de conseguir un trabajo directamente en lo que ellos hacían, etcétera. Ellos están interesados en hablar el idioma. Entonces, Finlandia tiene una política de, mira, primero vas a hacer 2 o 3 años, te vamos a subvencionar para que estudies nuestro idioma. Que es una mierda, es una mierda. Es una mierda porque el idioma es muy jodido o porque el curso es muy malo. No, es que el idioma es jodidísimo. Bueno, hermano, pero, o sea, ese es el costo. O sea, cuando una gente se acostumbra a hablar, mira, el frío hace que la gente haga cosas muy particulares. Y una de ellas es quedarse con ese idioma. Entonces, una gente que se queda con ese idioma, esa es la chapa. O sea, para mí esa es la barrera migratoria más astuta del mundo. Que bienvenido a Finlandia, apréndete esta vaina que solamente es posible después de que has mascado pescado nórdico crudo, todo lo que puedes, y has pasado frío. Si no, no vas a entender el idioma. Entonces, sí. No, es que hay una diferencia notable entre los números como los escriben, los números como se pronuncian formalmente y los números como lo dice el cajero. Son 3 niveles de finlandés ahí. Ajá, pero uno sí le pide a un finlandés que entienda el numeral y pico. Uno le pide a un finlandés, mira, pero ¿cómo no entendiste que eran 28 y pico, vale? Me estás dando 28 justo. Yo no les exijo tanto. Y el finlandés que ¿cómo que y pico? Que vienen sin la profesión, ellos les dan, Finlandia les ayuda a conseguir un curso técnico para que se integren inmediatamente, una profesión altamente demandada. ¿Y hay algún curso de elementos
elementos culturales. Yo tengo entendido que en el caso de Holanda, no sé si hay alguien aquí que tenga eso claro, pero cuando trabajé con Jairam me explicaba que cuando ella sacó la ciudadanía holandesa, no solamente tenías que aprender holandés, sino tenías que tirarte tu curso de historia, tu curso de o sea, es como emigrar a Maracaibo y que te digan, te tienes que aprender 4 gaitas, tienes que aprender 8 recetas con mayonesa. Es decir, había todo un proceso de conocimiento cultural que era importante aprender allí. En el caso finlandés tienes el idioma y el entrenamiento para que puedas participar de una carrera, o sea, que te puedas integrar económicamente, que es uno de los argumentos que estuvimos escuchándole a la contracultura, a la crónica, perdón. Réplica. Sí, ellos le tienen un amor a que venga el inmigrante y le enseñan el curso que puedan, pero también dependiendo de dónde venga, esa persona les hacen un curso cultural, como que, mira, yo sé que en tu país tal vez apedreaban a las mujeres que se acostaban con diferentes hombres, aquí no hacemos eso, por favor, piénsate. Okay. Aquí lo hacemos, pero en Facebook. Cárcel. O sea, se llama apedreado reputacional. O sea, tienes que aprender a usar las redes sociales de la misma manera que utilizabas. No, está mal, estoy diciendo lo que estoy, es una broma, hay que decir, hay que aclarar, es humor, son chistes, niños. Pero, ok, porque ahí viene, ya está viniendo por debajo el tema, y yo sé que en Europa me lo van a ilustrar bastante, que es el tema de la migración, que una cosa es la migración de una cultura similar a la tuya, es decir, España viene, conquista América, América se independiza, pero se queda hablando español, se queda con muchas instituciones hispánicas, y luego vienen los italianos emigrantes. Bueno, tampoco es un contraste muy grande el italiano que llega a una Argentina. O sea, llega a un lugar donde habla un idioma de una lengua latina, es una cultura que vino del Mediterráneo con unas ínfulas europeas, pero al fin y al cabo del Mediterráneo. Bueno, hay mucha presencia inglesa, pero en todo caso es una cultura europea en la que se puede integrar y además traer otros factores. Y otra cosa es cuando te llega una cultura africana que maneja la mutilación del clítoris o que maneja el tema de una burka, en el caso del Islam, y que ya hay un contraste muy importante con la religión. Entonces, en ese caso, por ahí tengo a Daniel. Yo sé que estás en cola, Daniel, no te vuelvas loco, yo te tengo allí, pero te quería escuchar a Ana, porque mire, si hay una razón por la cual existe esto un sábado a las 3 de la tarde, es porque Ana aporta y nos da artículos y nos da videos y nos da todo, y nos responde y nos aclara. O sea, si el día que yo me vaya a echar ivermectina, primero llamo a Ana en Portugal para que me diga qué hago. No, pues sí. Y a Ana hay que dejarla hablar. Ana, cuéntanos, tú que estás viendo el caso tú estás en Galicia, ¿estás en Portugal en el norte o en el sur de Galicia? De Portugal. Yo estoy en Portugal, en el centro norte. Ok, en un lugar donde hay muros de piedras, por lo que podemos ver. Mucho, por todas partes. Yo estoy a 2 horas de Sevilla, en Portugal, pero yo primero migré a Australia. Yo estuve en Melbourne, tuvimos 5 años, ahí en el laboratorio donde yo trabajaba había japonés, había indio, había pakistaní. Bueno, mi esposa precisamente estuvo también en Australia y ahorita nos va a echar unos cuentos de por allá. Chévere. Había sudafricano, el jefe del laboratorio era hijo de libanés con egipcio. O sea, Australia es la mezcla más impresionante de culturas y de nacionalidades que uno se puede imaginar. Y se veía de cualquier cosa. ¿Estuviste cuánto tiempo en Australia? 5 años. Ok, y Australia, para que lo tengamos claro, es, si se quiere, una colonia muy, muy reciente, con una imposición cultural, con muy poca mezcla. Solo recientemente han ido aceptando que cometieron un crimen contra la cultura que existía allí del aborigen, que fue marginado. Mi esposa me ha contado pues cosas muy parecidas a las que ocurrieron con los canadienses y la integración del indígena americano canadiense, pero también con una gran inmigración de Asia y una gran inmigración española. En un momento, o sea, me hablaba mi esposo de que hubo un momento determinado en que hubo mucha, pero no había eso que hay hoy en día de que tú te consigues un restaurante español por cualquier lado o que tú te consigues había un barrio griego, sí había, y había mucho griego, me contaba ella. Y entonces, en tu caso, que tú viviste en Australia, ¿cómo ves este fenómeno de la integración cultural cuando ya vienen de culturas tan distintas? Bueno, claro, los niños aprendieron el inglés y ya nosotros teníamos planeado ir para Australia, y desde muchísimo antes ellos estaban oyendo las películas en inglés y aprendiendo inglés, y fue muy rápido cómo ellos absorbieron todo. Como yo estoy en la parte de ciencias, pues en el laboratorio solo se habla inglés, por supuesto, en Australia se habla inglés, pero sí hay cursos. En casi todas partes hay cursos para las personas que no hablan inglés. De hecho, a mis hijos en el bachillerato tenían la opción de tener English as a Second Language. O sea, era un inglés que no era el inglés de literatura inglesa, sino era algo más básico. Para que caminéis por la vida. Ajá. De hecho, mi hija estaba en ese curso con 7 muchachas que venían de China, y les daban esa oportunidad a los muchachos hasta tener 7 años viviendo en Australia.
Australia. Con más de 7 años sí tienen que ver el inglés como el inglés que ven todos los demás. Pero de todas maneras, la escuela en Australia es una gran guardería, no es nada del otro mundo. Cuando venimos para Portugal, pues sí, ya aquí la cultura es mucho menos diversa, es portugués o español o francés, pero sí hubo un poquito más de roce porque fue algo... Bueno, porque ya va, porque tú vienes, tú quieres volverlo con los niños. Tú te los llevas para Australia, una cultura liberal y liberal económicamente y conservadora en algunos aspectos culturales. Y después de que finalmente les dices, ok, ya se volvieron veganos. Ok, ahora nos vamos a la capital del cachito. Entonces te los llevas para Portugal, donde los enfrentas de nuevo a una cultura que, ojo, tiene sus distancias. Saltar de Australia a Portugal tiene su salto, ¿no? Fue tremendo salto. Fueron 2 salticos. ¿Qué fue lo que más le costó a tu chamo? Aprender portugués. No, pero de la cultura No tanto portuguesa. aprender el portugués, de la cultura portuguesa, todavía ellos no... Bueno, ya están más adaptados, ya tienen 5 años aquí, 5 o 6 años, pero todavía les cuesta entender la idiosincrasia del portugués, más del portugués, porque nosotros no estamos ni en Lisboa ni en Porto, sino en la zona rural. Pero ¿qué les cuesta? La velocidad de los tipos, el ritmo de vida, Sí, los muchachos solo les interesa el fútbol. Mi hijo más de una vez venía quejándose que él no le veía sentido estar en el colegio y se quedaba sentado leyendo en el colegio porque no entendía lo que era el fútbol y no había otro tema de conversación. Bueno, pero eso es lo que hizo Iván Mata cuando fue alumno mío. No creas que va a terminar muy mal el muchacho, o sea, no te preocupes. Iván me llegó el primer día de clase y dijo, profesor, ¿hay algún problema si yo leo en clase? Y bueno, vas a hacer algo que no han hecho estos coños nunca, así que quédate ahí leyendo para ver si ellos por copiarse de ti aprenden que es un libro. Eso me llamó la atención. En tu caso, entonces, esa integración fue difícil. Difícil en el sentido de educación, pero en el sentido cultural de la socialización. O sea, nosotros estamos en una aldea y todo el mundo nos conoce y nosotros conocemos a todo el mundo, casi que somos parte de la familia. Aunque esta es una aldea donde todos son familia, nosotros somos los únicos extranjeros que no tenemos ningún parentesco con esta gente. Sí sentimos que hay una mayor integración, que hubo una mejor aceptación. La cosa es que es difícil comparar una ciudad como Melbourne con un pueblito como Yuncais. Y en Melbourne, para ti, ¿quién fue la cultura que mejor se integraba a la vida australiana? La cultura que venía de afuera, que tú sentiste, estos tipos llegan aquí y se integran rapidito. Los indios. Claro, es que a mí me llama la atención porque los indios ocurren también en Estados Unidos. O sea, el indio llega a Estados Unidos y no llega aquí que, bueno, vamos a crear nuestro gueto ni nada, sino vamos a estudiar medicina. Pues nosotros vinimos aquí para echar para adelante. Aquí el indio que diga que no, yo lo que quiero es estudiar teatro y no hacer teatro un coño, que vamos a ser médicos, ingenieros, abogados, te va a echar para adelante. Ingrid Serrano, mi esposa, obviamente, estabas pendiente de participar y me gusta conectarlo porque ella también estuvo en Australia, no cuando estaba casada conmigo, sino antes, en su otra vida, donde... la vida es muy la vida es muy larga, que hemos vivido. Y precisamente me hablabas hoy de que además había el tema gastronómico, que es muy distinto hoy en día a cuando tú tuviste que emigrar para allá o cuando lo que estamos viviendo hoy en día, que por cierto me dijiste que era Día Internacional de la Arepa. Sí, bueno, fíjate, cuando yo viví en Australia, fue después del paro petrolero, y yo creo que, y me fui a estudiar, o sea, yo fui a hacer posgrado. Y yo lo que recuerdo es que muchas de las personas que están allí, incluso los que emigraron en los años 50, 60, que la comunidad más grande de griegos fuera de Atenas está en Melbourne, Australia. Y el club español, donde yo fui productora audiovisual de un documental sobre el club español, ya la tercera generación ya no hablaba casi español, o sea, los que quedaban nada más hablando español prácticamente fueron los primeros que llegaron. Pero gastronómicamente todavía en Melbourne lo que se conocía era como el lugar donde estaban los restaurantes griegos, etcétera. Hoy día, la hija de Mami Papelón, que está Papelón Sabroso en Chile, migró para Australia y hace empanadas, hacen arepas, o sea, ya la gastronomía venezolana, incluso en este momento en Australia, tiene un lugar porque hay muchos venezolanos que han migrado. Entonces, Adelaide, Melbourne, o sea, no puedo hablar mucho de Sydney, pero también tengo amigos en Sydney, o sea, que fueron, se prepararon, que tienen sus posgrados. Ahora, y que pero tú... algunos australianos también, y yo veo que para el extranjero el australiano es muy abierto. ¿Dónde veo todavía el australiano un poco fuerte? Oye, con sus mismos aborígenes, todavía ellos tienen sus temas. O ellos sea, prefieren un indio, un chino,
Prefieren un indio, un chino, que tener que lidiar con un Bueno, aborigen. porque al final mi amigo Rowan Jones, me acuerdo que él es australiano, sí, de Central Australia, ¿no? Que tienen, o sea, que son de pig farmers, o sea, que son de las granjas de cerdo, o sea, que es donde el productor, y se casó con una asiática, y él me decía, Ingrid, que yo soy asiático, por supuesto mis hijos van a ser asiáticos, o sea, para ellos es normal ese intercambio ¿Y quién interracial. era? Hago la misma pregunta para todos, pues tenemos dos formas de abordarlo. ¿Quién era para ti el inmigrante que mejor se había integrado a Melbourne? ¿Cuál crees tú que es la cualidad que tenía ese inmigrante que mejor se integró a la cultura australiana? ¿Y cuál creen ustedes que era la política? ¿Creen ustedes que es la política del país donde están? Santiago en Alemania, ya nos estuvo diciendo Ángel en Finlandia el tema de enseñar el idioma y un oficio. El caso de Daniel en Londres nos puede hablar, y por ahí creo que entró alguien de Holanda, que me parece muy importante porque tiene una política migratoria muy particular. ¿Cuál creen ustedes que es la movida que hace el país que los recibió, que es la que mejor ayuda a la integración? ¿Cuál era en el caso de Melbourne, Ingrid, cuando tuviste tantas culturas, la que mejor se integraba al modo de vida australiano? Particularmente toda la cultura europea está muy integrada, o sea, se toma muy buen café, o sea, los italianos hicieron su media allí, o sea, o sea Pero ¿eran una cultura de gueto o se habían integrado también a la cultura australiana? ¿Habían no, adoptado? era una cultura particular. De hecho, tú ves muchas series en australianas y tienen un acento, incluso los griegos. Hay muchos Rastopoulos, Dragutropoulos, o sea, son grandes directores de cine, sobre todo porque, bueno, es una ciudad de mucho arte. Entonces, claro, culturalmente ya ingresan a la parte de cine, la parte de esa ciudad que es muy europea, que no es muy americano. O sea, el americano es mucho de comprar las cosas nuevas, de todo renovado. En cambio, el australiano es de rehusar. Hay una cultura allí mucho, bueno, sí, Mira, Ana que acaba de más poner o una menos. cara, Ana acaba de poner una Sí, cara Ana particular. vivió Me en gusta otro este lugar. debate, me gusta este debate, Ana. Bueno, a lo mejor Ana vivió en otro Ana, que lugar, pero bueno, rehusar. mis compañeros que vivían en Canberra o que vivían desde Sydney, o bueno, yo que tuve que trabajar con Jonathan Ship Productions, o sea, ahí hay una cantidad de cosas que yo sentía que sí, que había, donde habían abrazado a esas personas que eran especialistas en su área, en el arte, entonces, bueno, por eso lo veía así. ¿Pero eso es una predisposición cultural o había algo que hiciera el Estado, como en el caso de Ángel, te dan un Con curso de políticas idioma? públicas, Sí, no. no había La políticas públicas. política es venga y trabaje. Sí, y bueno, y tienes que pasar un tiempo para que venga y trabaje. En el caso de yo iba a estudiar, pero trabajar necesariamente no el primer año. Tienes que cumplir unos permisos para lograr trabajar. Y si no estás trabajando, fuera de la legalidad. Pero Claro, claro, pero ahí está la no ventaja puedes que dejar. tenía, ahí está la ventaja que planteaba Finlandia, que Finlandia te dicen, claro, ven y trabaja. Ah, pero un detallito, ¿sabes finlandés? Entonces, claro, con eso, igualito te están imponiendo un tiempo, porque el finlandés no se aprende en un curso rápido de Duolingo, ni de Duolingo Kit, ni Éxito, no hay finlandés, open finlandés. En el caso, como tú dices, Ingrid, se tomaba un tiempo tal que obviamente en ese tiempo que estás esperando la ciudadanía te tienes que integrar. Había guetos, y esto me importa que tanto a Ana como a Ingrid, esa idea de gueto que sí se siente en otros países, y yo creo que le voy a dar la palabra por ahí al amigo que está en Barcelona, donde si uno se echa una desviadita de la Rambla, de repente a 2 cuadras, dejas de vivir en España. Había gueto, Ingrid. Solamente el barrio griego, que te digo, había un lugar donde pasabas muchos restaurantes, o sea, y era griego, pero Ana tiene ahí su punto de vista, así que la voy a escuchar. Ana. No, yo tengo que decir, nosotros tenemos una foto que tomamos en un lugar que ahorita no recuerdo, es un pueblo que hay parada de estación, parada de tren en Melbourne, que el centro comercial está lleno de indonesios. Tenemos una foto que es pura gente de características asiáticas, y Sí, no había gente así como nosotros, y que estábamos así como que, ya va, pero estamos en Australia. Era impresionante. Claro, hay un barrio griego, pero la diferencia fisionómicamente no es tanta. Pero de Sí, la ciudad, pero mira, si nos ponemos piqui, en realidad bazar chino, pequeño, grande, tiene toda ciudad que se precia de serlo. Si usted no tiene una tienda china, o sea, usted por favor, llámese pueblo, usted no es ciudad. O sea, igual que en Venezuela las ciudades tienen que tener un Sambil, en el mundo la ciudad tiene que tener su tienda china o su pequeña callecita china, donde claro, si se concentran todos juntos, la complejan a uno, pero me pregunto si esto es como el mismo gueto que uno encuentra en Ecuador, en Santiago de Chile, cuando camina por las calles ecuatorianas, que tú dices,
llevo 3 cuadras y no he encontrado un solo chileno. Esto es puro ecuatoriano. Es decir, ahí hay que ver el equilibrio. ¿Dónde está nuestro amigo de Barcelona? Porque yo creo que se nos volvió. Aquí está Jenderson. Yo cuando estaba en España, en un momento determinado, en Madrid, entré por un barrio que era de puro árabe. Y cuando salí al día siguiente, entré al trabajo, dije, oye, pero que los árabes tienen tomada la calle completa hasta que está. Y me dijo un español, dijo, finalmente eres madrileño. Es decir, la forma de integrarme culturalmente era tenerle tirria a otras culturas. Pero ahora que eres xenofóbico, eres madrileño. Yo no estoy siendo xenofóbico, pero debo reconocer que tiene que ser muy difícil para unas ciudades caminar por sus calles y no reconocerte culturalmente allí. Bueno, más que el gesto de ser xenofóbico, diría que es el gesto de quejarse de algo. Es el gesto más español que existe. Ah, bueno, es verdad, Sí, ¿no? sí. El momento que uno, no, pero eso sí, lo que pasa es que el venezolano es loco, porque el venezolano se quiere integrar con la queja quejándose de España. Y digo, ya va, hermano, quéjate de otra cosa, queja de España, está llegando. Pero sí, ese es el barrio aquí del Raval. Eso está por las Ramblas. En vez de coger hacia el barrio gótico, coges hacia el lado contrario. Sí, Te ya pasé encuentras- por allí porque ahí me quedaba yo en una posada que siempre me preguntaba por qué era tan barata la posada, la posada San Sí, Pop. son muy, muy baratas. Y claro que son baratas porque en la noche pues tienes que ir con una mano adelante y la otra atrás. Sí, el Raval aquí, a ver, es un barrio un tanto peligroso de noche, pero es un barrio que está tomado mucho por personas árabes. Un poco más arriba te encuentras con otro muy curioso, que es el barrio de los filipinos, que lo conozco bien porque muchos de mis compañeros de trabajo eran filipinos. Claro, pero es que Y el filipino como migración es traicionero, porque te habla un inglés, tiene cara de latino, tiene cara de medio chino, pero te correcto, tira un correcto. español, te tira un nombre que sí, Fernando. Entonces, y además, todos los Miss Trans del mundo los han ganado filipinos. Así no se puede, hermano. Esto es una gente que juega con la ambigüedad de una manera muy, muy furtiva. Correcto. Y son los dos guetos principales. Luego tenemos el barrio chino en Barcelona y Las Minas, que es un gueto gitano que hay en Barcelona. No, bueno, no, ya vamos, tico. No vamos a entrar en los gitanos, porque los gitanos es un tema aparte. O sea, los gitanos es demasiado complejo, porque los gitanos están en España, pero también están en Polonia, o sea, pero sí me llama. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace que uno identifique esas nacionalidades dentro de España de una manera aparte, filipinos o árabes, a lo que sería una zona donde, por ejemplo, en Madrid, donde yo vivía, había mucho dominicano o vive mucho ecuatoriano? Aquí he notado que se van por zonas, pero no sé si es porque se va uno, se empiezan a ir y se van acumulando en dicha zona. La toman porque, por ejemplo, mis compañeros que no vivían en el gueto filipino, su sueño era mudarse al gueto filipino, siempre lo fue. Y de los 3 que estaban conmigo, 2 se fueron, inmediatamente pudieron. Y yo iba muchas veces hacia allá. Y Pero el el gueto filipino no se tenía... integra, el árabe se integra, el filipino se integra, o hay un tema de integración con el árabe en España. Yo creo que se integra el que quiere, porque estuve con con tercera generación de filipinos, primera y segunda, y cada uno se integraba a medida que quería. El